Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Hoy vamos a revisar la capa de enlace de datos, que es la capa 2 en el modelo OSI, o la capa de acceso a la red en el modelo TCP/IP. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar básicamente el propósito de esta capa, las funciones, los protocolos que operan en esta capa y también las subcapas en las que se apoya para poder llevar a cabo sus funciones. Recordemos que en esta capa es la única, digamos, que sabe hablar de hardware y sabe hablar de software. Entonces vamos a revisar los objetivos. Sí, dice, bueno, ya prácticamente lo que les comenté es revisar el propósito y función de la capa 2, revisar las topologías LAN y WAN y la manera en cómo se accede, es decir, a ellas de manera general, y los protocolos que funcionan en las topologías LAN y en las topologías WAN, o algunos de los protocolos más comunes. Bien. Ok. Entonces, repasando algunos aspectos que vamos confirmando, recuerden, la capa 2, desde el punto de vista de encapsulación, recibe los paquetes de la capa de red, ¿sí? Y en la capa 2 le va a agregar los eh, campos de control o los datos de control para generar una trama por cada paquete recibido de la capa de red. Y si se fuera el proceso de desencapsulación, o antes de pasar la información que está en la capa 2 para pasarla a la capa de red, quita el encabezado de control, es decir, quita el direccionamiento físico a las tramas para que puedan ser leídas por la capa de red, y obviamente al ser recibidas por la capa de red, lo que se tienen son paquetes. La capa 2 también tiene como función la detección de errores, es decir, detecta si una trama llegó alterada. Una trama que llega alterada obviamente no puede continuar su camino. Se para ahí en el momento en el dispositivo donde se detectó que llegó alterada la información de la trama. Entonces esa es función también de la capa 2. Bueno, eh, en la capa 2, pues como ya hemos estado comentando, es la capa que físicamente eh, va a tener contacto pues, la capa física, con el medio, y eso implica que a esta capa corresponde el manejo de cada tecnología de red. Si tener información acerca de los protocolos, o tiene los protocolos que funcionan en esa capa determinan la manera en cómo se va a acceder al medio de red. Y pues obviamente tenemos dos tipos, digamos,
de tecnologías, las tecnologías que operan en un ámbito local y las tecnologías que operan en un ámbito remoto o un ámbito WAN, para ser más precisos. De manera tal que entonces vamos a tener, digamos, dos tipos de protocolos y estándares. Estándares para tecnologías LAN y estándares para tecnologías WAN. Todo eso tiene que ver con la capa 2, o sea, la capa de enlace de datos. Recordemos que la capa de enlace de datos, entonces, desde el punto de vista de OSI, se puede conocer como capa 2 o capa de enlace de datos. Y para llevar a cabo sus funciones, se divide en dos subcapas. ¿Sí? La capa de enlace lógico o LLC, como clave, digamos, podremos considerar la LL, enlace lógico. Esa subcapa, por el término de lógico, es la subcapa que interactúa con la capa de red, es decir, es la que habla con software, es la responsable de hablar con la capa de red que solamente habla software. Y se dice, y es la que va a poder interactuar también con la capa, con el hardware. Entonces es la responsable pues de pasar la información que viene de la capa de red a la parte de hardware. Y en la capa de hardware específicamente, o en la parte de tener contacto directo con el hardware, está la subcapa MAC. La subcapa MAC es la responsable de agregar la información de control a los paquetitos que se recibieron de la capa de red. Entonces, recuerden que la información de control que le agrega la capa 2 son las direcciones MAC, dirección MAC origen y dirección MAC destino, como elementos esenciales, ¿sí? Y también va a determinar cómo se accede al medio, es decir, cómo se colocan las tramas en el medio o cómo se leen las tramas que están llegando a través del medio de red. ¿Sí? Esa es función de la capa o de la subcapa MAC dentro de la capa 2. ¿Sí? Y aquí en la figurita podemos revisar cómo cómo está divididas, digamos, las funciones de la capa LLC y de la capa MAC. ¿Sí? Desde el punto de vista de protocolo de estándares, la subcapa LLC trabaja con el estándar IEEE. Bueno, la IEEE, recuerden que es una de las organizaciones que generan estándares, y en particular se va a enfocar a los estándares. Bueno, en este caso nos hacen mención a que algunos de los protocolos que generan son precisamente los que tienen que ver con la capa 2. Y en particular para la comunicación con la capa de red, pues el estándar responsable de esa parte es el 802.2. Eso es, si hablo de 802.2, es hablar de LLC. Mientras que si ya hablo de 802. Y un valor distinto a 802.2, en particular si hablo de 802.3, estaré enfocándome a estándares que están asociados al tipo de cableado local, al tipo de cableado de red local, cableado de red local, ¿sí? O sea, de cables, diferentes tipos de cables que se pueden usar en una red local. Mientras que si hablamos
del 802.11, tendremos que estar pensando en que se trata de estándares que están relacionados con protocolos de conexión inalámbrica. Y recordemos que en conexión inalámbrica vamos a tener entonces distintos protocolos inalámbricos que principalmente están enfocados a mejorar mejorar la velocidad de la conexión inalámbrica. ¿Sí? Entonces, ambos, digamos, en resumen, 802.13 y 802.11 son dos estándares que tratan con las tecnologías de red local, solamente que el 802.13 está enfocado a la parte alámbrica y el 802.11 está enfocado a la parte inalámbrica. Y bueno, complementariamente aquí nos están haciendo mención del 802.15, que es para redes específicamente Bluetooth o RFID, que también obviamente es inalámbrica, pero que su alcance es menor y su propósito es de conexión personal. Ok, entonces decía que la capa de acceso al medio, pues una de sus funciones, aparte de que agrega la información de control a cada paquete que llega, también va a encargarse de determinar cómo es el acceso al medio o cómo recuperar la información que viene del medio. ¿Sí? Por lo tanto, voy a ponerle ahorita rápidamente un ejemplo de Packet Tracer para ilustrar cómo la capa de acceso es dependiente del medio. Ahí sí es bien importante enfocarnos que la capa de acceso a la red o capa 2 es dependiente del medio, porque dependiendo de la tecnología que se tenga, es cómo va a aplicar el protocolo adecuado para que pueda transformarse la información y pueda viajar a través del medio de red. De manera tal que si no hablamos solamente de una red local, sino de una interred, en esta puede haber distintos segmentos de red, distintas tecnologías, y es posible entonces que el cruce por cada segmento pueda requerir de un protocolo distinto, de un método distinto de acceso al medio, de un método distinto de recuperación de la información del medio. Entonces, si hablamos de una interred, es muy probable, obviamente sí, hay más de un router, que por cada router que se cruce, el router va a llevar a cabo funciones de capa 2. ¿Por qué? Porque le van a llegar tramas que necesariamente tiene que interpretar. Entonces, funciones de capa 2 que lleva a cabo el router son, obviamente, si le llega una trama, la tiene que desentramar para saber hacia dónde va, es decir, cuál es su destino. Entonces, una de sus funciones es desencapsular, desentramar, en este caso, desde el punto de vista de capa 2, desencapsular equivale a desentramar, a quitar la trama. A quitar la información de control de la trama, y obviamente al quitar esa información de control, pues lo que le queda es un paquete, ¿sí? Otra función que también lleva a cabo el router desde el punto de vista de capa 2 es reencapsular. ¿Por qué? Si ese paquetito tiene que continuar su camino, obviamente tiene que bajarse a la capa 2 nuevamente. Y va a depender del medio por donde vaya a moverse la trama para que pueda
aplicarle los controles necesarios, ¿sí? Sobre todo aquí hay que entender que no es lo mismo, no son los mismos tipos de controles si se trata de un segmento LAN a que si se trata de un segmento WAN, y es la parte que les voy a mostrar rápidamente. Bueno, estas serían las organizaciones estándares. Recuerden que una de las organizaciones que tienen que ver con la tecnología local es la IEEE. Voy a irme rápidamente al paquete. Y voy a mostrarles algo sencillo que permita ilustrar. No voy a configurar nada, solamente voy a mostrar acá para la parte física y obviamente voy a encender los puertos. Como para ilustrar que está operando, que recuerden, el hecho de que encendamos los puertos no implica que esté operando la red. Entonces ahorita por rapidez lo voy a hacer de esta manera, perdón. Voy a mostrarles, ahí está. Entonces voy a copiar este router. Y va a servir también para recordar algo que ya había comentado. Acuérdense, por cada segmento de red que, o por cada puerto que tenga conectado en el router, tengo una red. Tengo una red lógica y tengo obviamente un segmento físico de red. Entonces, en este caso, lo que estoy dando lugar es que en esta interred, esta ya es una interred, obviamente porque tengo varios segmentos, es una interred o es una internet, como quieran, es una internet pequeñita. La pregunta, si alguien me dice rápidamente, ¿cuántos segmentos tengo aquí? ¿O cuántas redes debería tener aquí en esta interred? Nadie. ¿Hay dudas todavía? ¿Cuántos segmentos de red debería haber aquí en esta interred? ¿O hay más que debería? ¿Cuántos hay? Esa sería la respuesta. Perdón, la pregunta. ¿Cuántos segmentos de red hay en esta interred? Dos segmentos. ¿Perdón? Dos segmentos. ¿Dos segmentos?
¿Cuáles son? Del lado, bueno, no estoy 100% seguro, pero sería del lado del switch 0 y del lado del switch 1, creo que es. Ok, hasta ahí tenemos dos segmentos. ¿De acuerdo? Entonces voy a señalar, Mauricio. Aquí tenemos un segmento. Este es un segmento, ¿por qué? Porque hay un cable que llega al router. ¿Sale? ¿Alguien más quiere participar? Nada más esos segmentos son. Creo que los dos routers hacen otro segmento, ¿no, profe? Claro, aquí hay otro cable. Acuérdense, por Ajá, cada cable que llega al router, ¿sale? son otro segmento. Es otro segmento. Entonces, este se conoce como un segmento compartido porque sale un cable de un lado y llega al otro lado. Entonces, aquí tenemos otro segmento de red. Es bien importante que esa parte la tengamos bien clara. Sí, aquí tengo otro segmento. Entonces, tengo tres segmentos. ¿De acuerdo? Tres segmentos, tres redes. Y ahorita el propósito de esta figurita era para mostrarles las tecnologías, ¿sí? Entonces, yo aquí le voy a poner, ¿esta qué tipo de red es? Lo que tengo aquí, ¿cómo se le llama esta? A esta red. Solamente lo que estamos marcando aquí en círculo. ¿Es una red LAN? ¿Es una red WAN? ¿Cómo le llamamos? Una red LAN. Una red LAN. LAN, ¿sale? Es una red LAN. Y de este lado, También. Igual. ¿sale? Entonces tenemos dos LANs. Voy a poner aquí la LAN 1 y la LAN 2. ¿Sí? Y aquí, en este lado, ¿qué tipo de red será? ¿Una LAN o una WAN? Red WAN. Sería WAN. Una WAN, ¿sí? De hecho, con el tipo de cable que veamos, vamos a ilustrarlo como, siempre que veamos un rayo, vamos como que inmediatamente asociarlo con una red WAN, así lo vamos a entender. ¿De acuerdo? Entonces, con esto así ya podemos tener una idea de que aquí, bueno, está funcionando una tecnología LAN y acá también una tecnología LAN, puede ser la misma o puede ser distinta, y aquí ya es una tecnología WAN. ¿De acuerdo? Bueno, lo importante ahorita es entender que en una tecnología LAN va a aplicar un protocolo, ¿sí? Un estándar, y en una tecnología WAN va a aplicar un protocolo distinto al protocolo que funciona en una tecnología LAN. ¿De acuerdo? Eso va a dar lugar a que que la encapsulación va a ser distinta, a que también los controles sean distintos. Si recuerdan, les decía que cuando trabajamos con una red LAN o dentro de una red LAN, en la capa 2, obviamente se agregan direcciones MAC. A cada trama se le agrega su dirección MAC origen, es decir, quién envía, y la dirección destino, que es a dónde va esa trama, localmente, ¿sí? Cuando hablamos de que una trama ya cruza, o más que una trama, una información, vamos a hacerle, una información ya cruza
un segmento WAN, ¿sí? Entonces, la información de control de la trama ya no usa direcciones físicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los segmentos WAN, generalmente los equipos que usamos pues son los routers. Entonces, los routers en sus puertos WAN no hacen uso de direcciones MAC, ¿sí? Sobre todo en este tipo de conexiones, digamos, conexiones punto a punto, que vamos a revisar. Las topologías, esta es una topología punto a punto. Es una tecnología punto a punto, es una WAN lo que tenemos aquí. Por consiguiente, el direccionamiento de control es un direccionamiento muy simple. ¿Por qué? Porque se sabe de manera precisa que la información sale de un punto y llega a otro punto, cosa que no sucede en una LAN en el sentido de que se sepa exactamente de que sale de un punto y llega a otro punto. Porque aquí lo estamos viendo, aquí tenemos 3 dispositivos conectados y obviamente puede haber muchos más, de manera tal que aquí sí es bien importante el direccionamiento MAC, por eso es que en una LAN como control de las tramas, como control de la capa 2, se usan las direcciones MAC, ¿sí? Entonces, en las WAN no se usan direcciones MAC. Sí es decir, sí se agregan controles a la trama, sí se generan tramas, pero esas tramas no llevan direccionamiento MAC, no llevan direcciones físicas MAC. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa que debemos entender, bueno, ya les hablaba, las tecnologías. Aquí cuando menos tenemos 2 tecnologías de manera general. Una tecnología LAN, una tecnología WAN, de tal suerte que por cada segmento, aquí lo importante es saber que por cada segmento que se cruza o que se tiene, vamos a tener un proceso de encapsulación, ¿sí? Obviamente, si hay un proceso de encapsulación, hay un proceso de desencapsulación. De manera tal que si yo pusiera aquí el ejemplo de que los equipos que están en redes distintas quieren comunicarse, o que se genera una comunicación entre 2 equipos remotos, entonces contamos, vamos a suponer que va una comunicación de la PC1 a la PC2, entonces la cantidad de procesos de encapsulación que voy a tener equivale a la cantidad de segmentos que se cruzan. En este caso, ¿cuántos segmentos tengo? Entonces aquí tengo un proceso de encapsulación, luego va a pasar por la WAN, sería otro proceso de encapsulación, y luego finalmente llega al destino. Entonces, otro proceso de encapsulación. Entonces, en el envío solamente hay 3 procesos de encapsulación, ¿sí? Pero si viéramos la comunicación completa, recuerden que la comunicación generalmente va a ser bidireccional, entonces se envía una comunicación y esa comunicación tiene una respuesta, de manera tal que en esta comunicación que sucede entre la PC1 y la PC2, hay en total 6 procesos, otra vez es como general. ¿Sí? De lo que vemos, de la información importante que vemos que puede moverse, digamos, bueno, pues hay un proceso aquí, otro acá, y de regreso nuevamente hay un proceso aquí, otro acá y otro acá, de tal suerte que tengo un mínimo de 6 procesos de encapsulación. ¿De acuerdo? Y cada proceso va ligado, va a depender de la tecnología que se tenga en el segmento que va cruzando. Entonces, por cada segmento que se cruza, hay un agregado de controles que va a depender de la tecnología que se está usando ahí.
acuerdo? Bien. Vamos a pasar a la parte de topologías, pero antes vamos a ver si es posible con los que están. Déjenme ver. Hacer un ejercicio. ¿Dónde vamos a ir? Ahorita no se pudo hacer rápido. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho, con lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver quiz. Tema 6. A ver qué es lo que se abarcó en la primera parte. A ver. Esto es lo que acabamos de ver. A ver, entonces les voy a pedir que rápidamente me vayan diciendo, primero que esté despierto. Dice, ¿cuál es el otro nombre con el que se conoce a la capa 2? Ya les di la respuesta. Ya nos dio la respuesta. No, creo que yo estoy dormido. La que sigue. Dice, la capa de enlace de datos, ya sea LAN o MAN o WAN, consiste de qué subcapas. Adelante. ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Alicia, no te escucho. Creo que es del control de Ajá, enlace exacto. ¿Y la otra? El de y el Mac. otro igual de control de acceso a medios. De acceso al medio, ¿sale? Ok, gracias, Alicia. La que sigue. Dice, ¿cuál es la responsabilidad de la subcapa MAC? ¿Cuál es su función de la capa 2? Perdón, de la capa MAC. ¿Cuál es su función? Agrega direcciones de capa de 3, comunica con la capa de red, provee el método para colocar o leer una trama desde el medio o transmite bits en el medio. Es la 3, ¿no, profe? Pues, Es ok. La que sigue, ¿cuál es? Dice, ¿qué funciones de capa 2 lleva a cabo el router? Escoge 3. Acepta una trama del medio, desencapsula la trama, se refiere a la tabla de enrutamiento de capa 3 para checar un match con la red destino, o reencapsula el paquete en una nueva trama. Son 3 las que vamos a seleccionar. Trata más el encapsulamiento, entonces sería creo el segundo y el último. Y el último son 2 claves, ¿verdad? Y falta uno. Ajá, Como que las respuestas casi están ahí visibles. Sería la el 3. Sí, primero. así estaba bien, el primero, el segundo y el cuarto. Ok. Ajá. Es que no escuché, me dijo la primera. Ok. Ok, gracias. La 5. Dice, el método de control de acceso al medio utilizado depende de cuáles criterios. Son 2 los que vamos a usar. ¿Qué es topología? La topología. Y la otra.
El tipo de dato, creo. Vamos a poner aquí el tipo de datos. Es que esa información no se las di explícitamente. La última. ¿Qué organización define los estándares para la capa de acceso a la red? La IE. La IE. IEEE. Ok. Checamos. ¿Sale? Y solamente nos falló una. Entonces, de aquí es la correcta. La otra correcta es, me parece que la compartición de medios, de los medios de red. Tipo de cable que usamos. Vamos a ver. ¿Sale? Ahí está. Continuamos. Topologías. Bueno, ¿hay dudas hasta ahí? En el primer tema abarcado o subtema. No, profe, hasta ahorita no. Vamos entonces al tema topologías. Bueno, con las topologías voy a otra vez apoyarme en el packet para que sea más sea una forma más sencilla de entender. Vamos a revisar aquí. Voy a aprovechar ahorita que estoy aquí en la plataforma para ver dos cosas. Primero, para confirmar, la topología física dice identifica las conexiones físicas y cómo los dispositivos se conectan, cómo los dispositivos finales se conectan con los intermedios, ¿sí? Cómo se interconectan. Ya podemos distinguir los dispositivos finales y los dispositivos intermedios, ¿cierto? Dice, en esta topología física es importante incluir dónde están los dispositivos, es decir, por eso se llama física, porque nos va a mostrar, nos va a ayudar a identificar en dónde están cada dispositivo, ya sea intermedio o equipo final. ¿Sí? Generalmente, dice, las topologías físicas, las que vamos a usar sobre todo, o las principales, las más comunes, son las topologías en estrella y topologías punto a punto. Luego, las topologías lógicas se refieren a cómo, a la manera en que las tramas se transfieren o se mueven de un nodo al que sigue. Y en este tipo de topologías vamos a identificar conexiones virtuales, dice, usando el direccionamiento IP. Y aquí nos ilustran cómo, si nos ponen una representación de la red, cómo saber si es una topología física o si es una topología lógica. Entonces, esta es una muestra de una representación de una topología física, porque me están mostrando las ubicaciones donde están los equipos. ¿Sí? ¿Revisan? ¿Sí? ¿Dónde están los equipos? Aquí me dice el espacio, el cuarto o la sala de servidores, el cuarto o sala de los equipos, de los switches, la sala de racks, las salas para cada, bueno, en este caso de clases, etcétera, la sala de oficinas. Es topología física, mientras que en una topología lógica se resalta el direccionamiento lógico, precisamente. Entonces, acá arriba no vimos direcciones. Acá abajo, sí. Aquí me dice que en esta red está identificada por esta dirección, por esta red, por la 192.168.10. De este lado tenemos otra red, que es la 192.168.11. Y de este lado tenemos otras redes IP. ¿Sí? Entonces, como veo direcciones IP, entonces yo determino que se trata de una topología lógica. ¿De acuerdo? Ahora, si me voy al packet, antes de irme al packet, les preguntaría aquí,
como ejercicio. De acuerdo a las conexiones que vemos en esta red, en esta representación, en esta topología lógica, ¿cuántas redes hay? ¿4? Hay 4. Hay 4, a ver, ¿cuáles son? ¿Quién me contestó? Alicia, soy Alicia. Ya. Ajá, ¿cuáles son, Alicia? Pues yo creo que así como están, ¿no? Las que se están conectando al router de en medio. Ajá, Uno sería la de la izquierda, esta. ajá, el Ok. de abajo y el de la derecha. Y esta, así, toda. Ah, ajá, Ok. Pero ahí está bien, Alicia. Nada más recuerde que si recordamos la clave que les comenté, que les he venido comentando, por cada conexión que llega al router, hay una red. Entonces, ok, entonces serían 6. exacto, esa es la clave. Ok, ¿Sí? Serían 6. Ajá. Sí, 5 locales y una es One. la conexión a internet. Ujú. Sí, aquí no podemos precisar, la tomamos como si fuera una sola. Entonces, decimos, esa es una red, la red que es grandotota, y por acá tenemos las redes locales que sí las podemos identificar claramente. ¿De acuerdo? Entonces son 6. Ujú. Aparte, recuerden que por cada conexión que llega al router, bueno, ya definimos que tengo una red y esa red lógicamente va ligada con una dirección IP. Entonces aquí tenemos una dirección IP, aquí tenemos otra, ya vamos 2, aquí tenemos otra, 3, otra, 4, otra, 5. Y bueno, la de internet donde no la tenemos asociada a una dirección IP, pero aquí hay direccionamiento IP también, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces es más completo con el packet, pero prácticamente estamos cubriendo, digamos, esa habilidad para distinguir una topología lógica, que es la parte importante de una topología física. Y vamos a verlo. ¿Cómo lo hago en el packet para entender? Es decir, si no entendí bien, entonces puedo hacerlo en el packet. Es decir, creo una red, tengo mi red, y físicamente, y entonces digo, a ver, lo que estoy viendo yo aquí es una topología lógica, al menos de lo que me muestra el packet por default, ¿no? Siempre que entro. Entonces, solamente para completarle aquí, para que hubiera una idea más clara de que efectivamente se trata de una red lógica, una representación lógica, pues le pondría direcciones, por ejemplo. Diría, aquí tengo esta red, de este lado tengo aquí otra red, por ejemplo, inclusive aquí pues obviamente debo tener red. Acuérdense, por cada segmento tengo que tener, si es una red, tengo que tener su correspondiente direccionamiento lógico. Pues no puede estar sin direccionamiento. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Ya le puse direccionamiento IP. Por lo tanto, ya estoy seguro o segura de que se trata de una topología lógica. Y si me voy a la parte física, o a la topología física, entonces yo ahí, por default aquí el sistema me da ya una representación física de la red. ¿Sí? Chequen que de entrada pues, me muestre una ciudad. Por default me va a colocar toda en una ciudad. A medida que voy entrando, pues ya me va haciendo más específico, me muestra una empresa o una oficina corporativa y ahí está. Ajá. Entonces, lo que puede hacer el sistema por nosotros es darme una información lo más cercana posible a una configuración física. Y lo que seguiría sería acomodar. Si ustedes revisan, lo que estoy viendo acá es básicamente, los espacios, son espacios en una oficina. Entonces yo puedo aquí acomodar. Y lo que vemos acá
las conexiones allá lógicas que veía, aquí veo ya estos, lo que veo, estos son cables, inclusive las puedo ir acomodando. Bueno, ya se desconecta. Ya, ahí lo voy a dejar. Lo puedo acomodar mis cables. Creo que lo estoy desconectando. Acá está. Voy a entrar mejor al ya estoy desconectando. Voy a entrar aquí al rack. Aquí está el cuarto. Este es el cuarto donde están la sala donde están mis equipos intermedios. Voy a entrar. Ya no veo. Pensé que podía ver. Sí, aquí veo el rack, bueno, el rack, los dispositivos físicamente, sus cables, cómo están conectados. Entonces, esa es la topología física. Vamos a empezar a desconectar. Estos cablecitos ya me voy a salir de aquí. Los puedo acomodar. No es que estoy desconectando, pero entonces, para evitarme tardarme más, mejor. Lo dejo así, pero es la ilustración que quería mostrarles, ¿no? Coloco mis equipos donde deben de estar y eso es mi topología física. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿cómo desgloso las topologías WAN? Bueno, aquí en la figurita también, ahorita también lo voy a hacer en el paquete. La topología más común, la topología WAN más común es la punto a punto. Les decía, las topologías punto a punto simplemente las voy a identificar porque conectan dos, en este caso dos routers, dos puntos, y si es una WAN son dos routers. Mientras que si es otro tipo de topología WAN es una hub and spoke, que significa que hay un dispositivo al centro y todos los demás dispositivos se conectan a ese dispositivo central. Sí, esa configuración física se le conoce como hub and spoke. Y la última, la punto a punto y la hub and spoke pueden ser comunes. La última es una topología de red o de malla. Si revisan, es una conexión entre todos los puntos, entre todos los nodos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la menos común. De manera que, pero si voy a ilustrar las dos primeras y obviamente ya se darán idea de cómo es una topología maya a partir del ejemplo que les ponga de las primeras dos. Voy a regresar a la lógica. Esa sería la topología punto a punto. Ya nada más voy a modificarla un poquito para usar esta misma a fin de representar una topología de hub and spoke. Voy a copiar uno de estos routers y solamente lo voy a hacer físicamente. No se copió. Ahí está. Voy a poner dos más para que se vea el spoke. Voy a crearlo precisamente con las conexiones de red, con los rayitos, porque estoy representando una topología One Hub and Spoke. ¿Sí? Ahí está. Para acá necesito otra conexión. Sigo representando One, entonces por eso es que quería hacer uso del packet. Ya no tengo, entonces entro físicamente a este router, al hub. Voy a la parte física y uso otro WIC 2T.
Tengo capacidad hasta para 4, está encendido, acuérdense que hay que apagarlo. Entonces lo apago, coloco la switch que necesito y ya puedo conectar. Entonces este sería un hub, un spoke pequeño porque solamente tengo un router al centro y 3 dispositivos, 3 routers alrededor conectados. ¿Sí? Si genero esta configuración, lo que tengo es una topología hub and spoke. ¿De acuerdo? Y si ya a esta topología la modifico y genero una conexión de este router a este router, cruzando directamente desde este router hasta este, y luego de este router hasta este, y luego de este router hasta este, ahí tengo interconectados todos, de manera directa, entonces generaría una malla. Y esas serían las topologías WAN que puedo tener. ¿Ok? Ahora, esas fueron las topologías WAN. Ahora, dentro de las topologías LAN, las más comunes, y de hecho las que se usan actualmente, son las topologías de estrella y las topologías de estrella extendida. ¿Sí? ¿Qué es una estrella? ¿Qué es una topología? ¿Cómo vemos una topología de estrella? ¿Y cómo vemos una topología de estrella extendida? Otra vez me voy a apoyar en el paquete. Aquí seguro. Aquí tengo una topología de estrella. ¿Por qué es una estrella? Porque tengo aquí el centro y sus conexiones. ¿Sí? En una red LAN lo que tengo es una estrella, lo que puedo tener es una estrella. ¿Sí? En una topología WAN, acuérdense que eso equivale a un hub and spoke. Entonces yo aquí tengo una estrella. Puedo agregarle más PCs o más dispositivos finales aquí, sí, todos los que yo quiera, de acuerdo a la necesidad de mi LAN. Ahora, esta es una estrella, esta es una estrella. Ahora, si tengo una necesidad mayor, voy a modificar aquí una de las LAN. Voy a modificarla un poquito lo más elaborada. Y voy a hacerlo como indican los estándares. Entonces, si voy a conectar dos switches, voy a usar el cable crossover, acuérdense. Para interconectar dos dispositivos iguales, uso el crossover. Preferentemente. Y aquí conecto otras máquinas. Entonces, por cada switch que yo tenga, esa sería una forma sencilla de identificarlas. Una estrella extendida y una estrella normal o una estrella simple. Entonces, si de un switch interconecto a otro switch y de cada switch salen varios cables, lo que voy a tener como resultado es una estrella extendida. Y eso es algo normal que puede suceder en una red local para extender mi red precisamente.
¿Ok? Entonces, en la LAN yo estoy representando una estrella extendida, mientras en la LAN 2 es una estrella extendida, en la LAN 1 tengo una estrella simple. ¿Por qué? Porque solamente tengo un switch, o sea, en esa LAN es una LAN pequeñita, solamente tiene un switch, con ese switch ya cubro mi necesidad, pero en la LAN 2 yo requerí de más de un switch, ¿sí? Entonces, al tener más de un switch, ya estoy generando una LAN extendida. Y esas son las topologías más comunes en una red local. Ah, bueno, voy a también colocar aquí como una forma de LAN o de estrella. Voy a agregarla como algo nuevo, digamos. También podría ser que yo no tengo un switch, sino que tengo un punto de acceso. Y esto voy a ponerlo por separado para que no me cause confusión, no les cause confusión. Le voy a poner solito acá. Eso obviamente es otra red, acuérdense, por cada segmento que llega al router, tengo otra red, ahí tendré que poner otra red. Pero aquí mis conexiones todas van a ser inalámbricas. ¿Y qué voy a generar ahí? Otra estrella, esa es otra estrella. Simplemente voy a ponerlas en formato inalámbrico. La alámbrica. Pongo la inalámbrica. La apago, quito, coloco, diciendo apago, quito, coloco, enciendo. ¿Sí? Y aquí tengo, obviamente otra vez aquí una estrella simple. ¿Sí? Solamente que ahora tengo una estrella simple con equipos inalámbricos. Esa sería la diferencia con respecto a esta, pero sigue siendo una estrella. ¿Qué vienen más acá? Topologías LAN físicas, acuérdense, que ya no se usan, si ya no son comunes. ¿Sí? La topología de anillo y la topología de bus o lineal. ¿Sale? Entonces vienen ahí como cuestión cultural, digamos, en términos de redes. ¿Qué otro aspecto nos falta? La comunicación, ¿cómo se da la comunicación en la red? Los métodos de comunicación son dos. En redes son dos los que se usan o que podemos encontrar. El full duplex y half duplex. Half viene de medio duplex. Full es un duplex completo. ¿Qué quiere decir? Half duplex significa que solamente hay una vía, bueno, hay un cable, siempre lo vamos a tener. Sí, hay un cable de conexión, pero ese cable de conexión se usa solamente para que haya una transmisión o haya una recepción, no para que sucedan ambas cosas a la vez. Entonces, quiere decir que un equipo puede o transmitir o recibir
Es decir, solamente puede llevar a cabo una acción, recibir o transmitir en un tiempo determinado. Puede hacer ambas cosas, sí, pero no al mismo tiempo. Eso es lo que significa HAL duplex. Entonces, de manera análoga significa que yo tengo una vía, un camino, pero en ese camino solamente se puede usar para ir en un momento dado o para venir en un momento dado. ¿Sí? Sí, se puede hacer para ambas cosas, pero no al mismo tiempo. Mientras que la comunicación full duplex significa o equivale a un camino que tiene dos vías. Entonces, una vía o un carril, digamos, tiene dos carriles, un carril que es de ida y otro carril que es para venida. ¿Sí? Son especiales, definidas sus funciones, carril de transmisión y carril de recepción, de tal suerte que entonces sí es posible la transmisión y recepción al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo vemos eso desde el punto de vista de las redes actuales? Otra vez voy a ir al paquete. ¿Sí? Lo que tenemos hoy en nuestras redes locales es que si hablamos de una red cableada, las redes cableadas hoy son redes que funcionan en modo full duplex. ¿Sí? Full duplex. Si voy a mostrarles, voy a entrar aquí al switch rápidamente para mostrarles esa parte con el comando show. Voy a darle un show interfaces. Vamos a ver si me muestra la información que estamos viendo. Y aquí está, miren. Full duplex. Para cada puerto que esté conectado, que tenga yo una conexión, voy a especificar una conexión. Voy a ver una conexión especial. Alguna. Esta la 22. Entonces voy a dar un show interface. Y aquí se ve la 22. ¿Sí? Full duplex. ¿De acuerdo? Entonces, las redes cableadas actuales son full duplex. Es decir, todas las que estén basadas en switch son full duplex. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es una? ¿Existen redes HAL duplex? Sí, la respuesta es sí. Aquí la tengo, de hecho. Sí, las conexiones inalámbricas me dan o usan modos de operación HAL duplex. ¿De acuerdo? Entonces, yo en esta red yo estaría diciendo, aquí hay una comunicación HAL duplex. ¿Por qué? Porque tengo un punto de acceso inalámbrico y obviamente está conectando a dispositivos pues inalámbricos. Entonces, esos dispositivos sí pueden comunicarse, pero la comunicación que sucede es inalámbrica. Y aquí no puedo mostrarles, déjenme ver si puedo. Sí puedo entrar, yo creo que sí. Pero para ver la información no creo que tenga. Aquí está, miren. Si alcanzan a ver. La comunicación que trae es HAL duplex. ¿Sí? Generalmente en redes inalámbricas la comunicación va a ser HAL duplex. Eso hace que las redes o la comunicación inalámbrica se vuelva lenta cada vez que hay más usuarios en la red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos pueden transmitir al mismo tiempo, sino solamente uno a la vez. Igualmente, no todos pueden recibir al mismo tiempo, solamente uno a la vez. ¿De acuerdo? Y lo que sigue son los métodos de control de acceso. O sea, cómo se accede. Acuérdense que la capa MAC es la responsable de revisar cómo se accede al medio o cómo se recuperan las tramas del medio. Entonces, hay dos métodos de acceso al medio. Uno que se conoce como acceso al medio basado en contención, es decir, basado en checar si el medio está libre.
y el otro se conoce como método de acceso controlado. ¿Sí? El método de contención significa que un dispositivo que quiere transmitir verifica si el medio está vacío, está libre para transmisión, y si es así, puede transmitir. ¿De acuerdo? Esta era la forma, este era el método que se usaba en las redes locales, las primeras redes locales. Hoy sigue existiendo como método, pero ya prácticamente no se usa. ¿Por qué? Por los dispositivos que se están usando ahora, ¿sí? En una red cableada por los switches. Y el control de acceso controlado es también usado solamente por las redes que mostré allá arriba, las topologías de token ring. Sobre todo las token ring eran redes con métodos de acceso controlado, es decir, se le llama así controlado porque un equipo no podía transmitir simplemente por querer transmitir, sino tenía que esperar a que le asignaran turno, digamos, de transmisión. Un elemento de control que recorría la red revisando o preguntando si alguien deseaba transmitir. Por eso se le llama controlado. Bueno, enfocándonos a la parte de acceso por contención, hay dos métodos o protocolos que se siguen para tener acceso al medio. Un protocolo que se conoce como CCA. Ambos llevan la parte de CCMA. La única diferencia es el CD o el CA. Entonces, el CD viene de detección de colisiones y este era el método que se usaba en las redes, en las primeras redes locales, ¿sí? Significa en resumen, verificar si el medio estaba libre. Si era así, se podía transmitir. Pero el agregado de detección de colisiones era para checar aquellas situaciones en que dos dispositivos checaban el medio al mismo tiempo y obviamente si detectaban que estaba vacío, si estaba libre, podían transmitir. Entonces, si eso sucedía, si eso llegaba a suceder, obviamente se daban las colisiones, se chocaban, podían chocar dos tramas. ¿Por qué? Porque se transmitieron al mismo tiempo y eso no era posible, ¿sí? Eso ya hoy no sucede. ¿Por qué? Porque ya se usan switches, ¿de acuerdo? Ahora, el otro protocolo cambia la D por la A, que significa evitar colisiones. Este protocolo es usado solamente en las redes inalámbricas y eso sigue sucediendo. Pero aquí no se detectan colisiones. Este protocolo está para evitar colisiones y que se puedan transmitir los dispositivos teniendo una forma de evitar las colisiones. Por eso aquí nos dice que este protocolo es el que se usa en las redes wireless. Entonces hay una diferencia en cómo se accede al medio en las redes inalámbricas y es por este protocolo CCMA-CA. Bueno, y aquí nos ilustran cómo era antes el proceso esto lo voy a dejar a que ustedes lo revisen, cómo era, y lo pueden hacer en el paquete también. Ahorita voy a saltarme esa parte. Entonces, antes, en vez de switches, existían lo que se conocen como hubs, que es parecido a los switches. O sea, tiene varios puertos, pero todos los cables que estaban conectados o que conectaban con los equipos se veían como un solo, se interpretaban como un solo cable y eso daba lugar precisamente a las colisiones porque el hub no es un dispositivo que pueda controlar las comunicaciones. El switch sí puede controlar, vamos a verlo en el siguiente tema. Entonces el router no. Y aquí nos muestran el proceso de cómo sucede
la comunicación en una red inalámbrica y cerramos con el tema 2. Vamos a ver qué fue lo que pudimos abarcar. Dice, ¿qué topología despliega o muestra las direcciones IP de los dispositivos de red? ¿Cuál topología? La lógica. 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 ¿Sale? La siguiente. ¿Qué clase de red utiliza? Topologías punto a punto, hub and spoke o de malla. La WAN. Una WAN. ¿Vale? La que sigue dice, ¿qué topología LAN es una topología híbrida? La de estrella extendida. La segunda, creo. El término no se lo comenté como tal, pero se refiere a la estrella extendida. ¿Sí? Es decir, tenemos varias estrellitas e interconectadas. Esa sería la topología híbrida. Ok. La que sigue dice, ¿qué método de comunicación se usa en las WLAN? La semiduplex, me parece. La semiduplex, que equivale a la tal. A la segunda. Ujú. Y la última dice, ¿qué método de control de acceso al medio se utiliza en las redes LAN que ya pasaron de moda? En las viejitas. La última, De ¿no? detección de Que colisión. es detección de colisión. Ajá. De colisiones, ¿sale? Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces, perfectamente entendido los elementos esenciales de este subtema. ¿Sí? Tipos de topologías, lógicas y físicas, los tipos de topologías en una red WAN, los tipos de topologías físicas en una red LAN, el método de comunicación en una WLAN y el método de control de acceso en una LAN de las primeras, ¿no? Y nos queda el último tema. Que es la estructura de la trama. ¿Vale? Bueno, es que vamos a hacer un receso de 5 minutos. Regresamos a las 8:30. Ya nomás nos queda este tema. Y aprovecho por si están todavía por ahí. Y si no, de todas maneras, mañana les vuelvo a recordar. Bueno, hoy terminamos este tema, ya vimos que ya estamos por terminarlo. Mañana vamos a ver el tema 7 también. De manera tal que lo que tenía contemplado de usar una semana de vacaciones para clase, lo vamos a dejar ya fuera. Entonces vamos a tener nuestras 2 semanas de vacaciones. Porque vamos bien cubriendo el tema 7 mañana, ya vamos en orden, avanzando. Sí, y sirve también que el tema 8 le vamos a poner un poquito más de atención, aunque son conceptos de todas maneras. Es esencial que vayamos retomando algunos conceptos, o que se vayan confirmando. ¿Vale? Entonces nos vemos a las 8:30. Perfecto. Entonces vamos a revisar la trama de la capa de enlace de datos. Bueno,
Recuerden que la trama es la unidad de datos de protocolo que se genera en la capa de enlace de datos gracias a que se le agrega la información de control de esa capa. Y ahorita vamos a desglosar, vamos a ver qué tanto nos muestra aquí el tema para desglosar la trama, así como se estructura. De entrada, primera parte que debemos de entender es que esa trama de la capa de enlace de datos pues contiene tres elementos. La información de control, que es el encabezado, ahí va a ir la dirección física de origen, la dirección física destino de la trama en el ámbito local. La otra parte es la información que proviene de la capa de red. Y finalmente el trailer, que lo que tiene como información importante es información que sirve para determinar si la trama es correcta. Bueno, si llegó sin errores o llegó con errores. Eso es lo que lleva hasta el trailer. Ajá, entonces lo primero que viene en la trama es el encabezado, luego va la información y al final va el trailer. Entonces, la estructura puede cambiar dependiendo, o más bien la información de control, acuérdense que puede cambiar dependiendo de la tecnología. Y esta figura es para mostrarnos que dependiendo de la tecnología que se use, y dependiendo del segmento que se cruce, donde va a estar funcionando un protocolo de la capa 2, puede requerirse mayor información de control o poca información de control, como ya les mostraba en el segmento 1, en un segmento punto a punto. La información de control es poca porque no se requiere mucho que hacer en términos de dónde sale la información y a dónde va, ¿sí? Pero en otros contextos o en otros segmentos puede haber más información de control, y para eso sirve la ilustración de en esta figura, ¿sí? Aquí nos están mostrando un segmento en el que se cruza precisamente o hay una conexión inalámbrica que no es local, sino es una conexión inalámbrica de largo alcance. Entonces, si en una conexión inalámbrica local hay problemas, digamos, con los factores ambientales, con las interferencias externas, pues en una conexión inalámbrica de largo alcance, todavía este proceso de comunicación todavía es más elaborado. Por eso es que los controles todavía son mayores a los que se dan en una LAN inalámbrica. Sí, por eso aquí nos dice, hay mayor esfuerzo en la entrega cuando pues, se tienen segmentos como este, por lo que se requiere un encabezado más grande. ¿Sí? El encabezado más grande significará que lleva controles que lo que van a hacer es tratar de que la información no se altere. Entonces van a incluir mecanismos, digamos, para reducir los riesgos de alteración de las tramas, que se pierdan. Pero bueno, entonces la estructura general de una trama es esta. Esos son los componentes. De manera general, recuerden, no te vas a ver, si no nos dicen la parte específica, lo dejamos para el siguiente tema. Solamente vemos lo que nos muestra acá. Entonces, en general, ¿qué es que vamos a encontrar en una trama? La primera parte que vemos acá sería nuestro encabezado. Y nuestro encabezado inicia con un inicio de trama, ¿sí? Que va a marcar dónde empieza una trama y al final, después, en el tráiler, vamos a tener un fin de trama.
o sea, para que pues, se puedan identificar la información que corresponde a una trama en específico, y si hay otra trama, pues obviamente va a empezar con un campo de control que es inicio de trama. Entonces son banderitas, una bandera de inicio de trama, una bandera de fin de trama. Después de la bandera de inicio de trama viene la información de control, que es de direccionamiento. Si se tratara de una trama en una red local, pues aquí estaríamos viendo la dirección física origen y la dirección física destino. Luego vamos a ver el orden. Lo importante es que aquí viene esa información de control. Mientras que en el campo, después de la información de direccionamiento, viene el campo de control que se refiere al tipo. El tipo básicamente tiene que ver con una información que va a indicar qué tipo de protocolo de la capa de red, de qué tipo de protocolo de la capa de red se está recibiendo información. Y aquí, por el alcance del curso, solamente vamos a identificar que aquí puede venir un identificador que diga que es de IP versión 4 o que diga que es de IP versión 6. Esa sería la información de control que estaría recibiéndose aquí, o que se le estaría guardando acá. ¿Sí? Aquí define el protocolo de la capa 3. Entonces, para nuestro caso solamente sería IP versión 4 o IP versión 6. Y el siguiente campo, ese es un campo de control que lleva información específica para los diferentes tipos de servicios de control, y nos mencionan aquí algunos ejemplos. Eso va en el campo de control. Luego sigue pues la información. En esta información vienen los datos del usuario, la información, toda la información que viene de las capas superiores se identifica con este campo, con la capa de información. Es decir, aquí vendría el direccionamiento IP, origen y destino, la información de la capa 4, la información de la capa 7, 5, 6 y 7. Todo eso iría aquí en el datos. Por eso acá nos pone como ejemplo. Desde aquí va el encabezado del paquete, el encabezado de segmento y la información. Todo lo que tiene que ver con las capas superiores. Y finalmente, como parte del tráiler, viene el campo de detección de errores, que va a traer una información que sirve para poder determinar si la trama llegó con errores o llegó sin errores. Entonces, una trama que llega con errores es una trama que se tira, así que no puede continuar su camino. Entonces, por eso es importantísimo este campo de control. Ok. Ahora, de la información de direccionamiento, vean, si estamos viendo un proceso de comunicación entre dos equipos remotos, aquí nos ilustran cuántos procesos de encapsulación hay. Si checan, tengo 3 segmentos, entonces tengo 3 procesos de encapsulación. Un proceso de encapsulación aquí, otro proceso de encapsulación acá y otro proceso de encapsulación acá. Y aquí nos ponen el ejemplo de la parte de encapsulación o del encabezado en este segmento. ¿Cómo es el orden? La información de direccionamiento que vemos en el encabezado de la capa 2 es la dirección destino, es decir, a qué equipo destino va, pero si se checan es localmente.
De tal suerte que, ¿cómo entendemos esta comunicación aquí? Si este usuario está comunicándose con este equipo o este equipo con este equipo, entonces el primer equipo al que va a llegar la información que va destinada a este servidor va a ser el router. Por lo tanto, se va a dar una comunicación intermedia local entre el equipo origen y el equipo intermedio, que obviamente no es el destino, ¿sí? Pero sí va a recibir esa trama. Entonces, por eso nos están indicando aquí. La comunicación se va a dar entre estas NIC, entre la interfase del dispositivo origen y el puerto del router, el puerto local que conecta con este dispositivo. De manera que, ¿qué es lo que tenemos en el encabezado? La dirección MAC del router, que sería la dirección MAC destino, y como dirección MAC origen sería la dirección MAC de esta máquina, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante notar si revisan? Y aquí analizamos esta primera parte. Que la capa 3, aquí L3 viene de capa, layer, la capa 3, ¿sí? El colorcito que nos muestran aquí es para indicarnos que esta información no cambia, ¿sí? Se mantiene a lo largo del proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación que se está dando es entre este equipo y este equipo. Entonces, lógicamente, es el equipo que tiene esta dirección IP, el origen, y el destino es la dirección IP de este servidor. Entonces, esas direcciones no van a cambiar mientras la comunicación no llegue a su destino. Por eso es que nos están mostrando aquí que la capa de red se mantiene sin alterarse. Es decir, por cada cruce que se dé en el proceso de comunicación, por cada cruce de segmento, la información de la IP origen se mantiene, sigue siendo la 1.110 y la 1.99 en el caso del servidor. ¿Sí? No cambian. Lo que va cambiando, ¿qué es? Los colores diferentes me indican que esa información sí va cambiando. Es decir, este encabezado en la red local no va a ser el mismo en el siguiente segmento. ¿Por qué? Porque aquí ya se está dando una comunicación entre este router y este router. ¿Sí? Entonces aquí hay un encabezado distinto. Hay un proceso de encapsulación que se está dando acá. Obviamente, proceso de encapsulación y su proceso de desencapsulación correspondiente. Aquí cuando ya llegamos a, bueno, aquí estamos suponiendo que hay solamente 3 segmentos. Aquí hay otro proceso de encapsulación, por lo tanto, este proceso va a requerir un encabezado que también va a ser distinto. Va a llevar la dirección MAC origen, que sería de este router en esta parte, y la dirección MAC destino sería el servidor. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con la capa de red? Se mantuvo. ¿Sí? La dirección MAC, perdón, la dirección IP origen es la 110 aquí, es la 110 aquí en este segmento y es la 110 aquí en este segmento. Y la dirección IP destino también es la misma en este segmento, es decir, cuando el paquete está en este segmento, cuando el paquete está en este segmento sigue siendo la misma y sigue siendo la misma cuando está en este segmento. Sí, conclusión. La información de control en capa 2 va a cambiar de segmento en segmento. La información de control de la capa de red no va a cambiar durante el proceso de comunicación. ¿De acuerdo? Y bueno, cerramos con el último punto. Las tramas en las redes LAN y en las redes WAN. Aquí nos ilustran un ejemplo de que, primero, que en las redes LAN voy a tener 2 protocolos para tratar redes LAN por cable, ¿sí? Y protocolos para tratar
las tramas en una red inalámbrica. Recuerden, si es 800, si es una red cableada, es una red local cableada, el protocolo o el estándar que se va a estar usando sería el 802.3. Si la comunicación en parte de la red local es inalámbrica, el protocolo que se va a estar usando ahí es el 802.11. ¿Sí? Ahora, si la comunicación se da en un medio WAN, es decir, un segmento WAN, entonces aquí nos ponen algunos ejemplos de protocolos que suceden, que aplican en un segmento WAN, ¿sí? El protocolo BPP, que es un protocolo, inclusive lo tenemos, aunque no lo veamos, o si son curiosos ustedes, en su router pueden distinguir que hay un protocolo que es PPP, solamente que es un PP sobre Ethernet, es un protocolo punto a punto sobre Ethernet porque considera la conexión telefónica o la conexión por cable que tienen del router hacia el proveedor como una conexión tipo Ethernet, es una metro Ethernet, digamos. Por eso es que funciona ahí este protocolo, se puede revisar. Otro protocolo común en una red WAN es HDLC, otro más es Relay y otro más es ATM. No son los únicos, son los ejemplos que nos están mostrando aquí. Entonces, pero la idea es que cuando yo vea un protocolo PPP, HDLC, Relay o ATM, entonces concluya que se trata de protocolos usados en redes WAN o en segmentos WAN. ¿De acuerdo? Y que corresponden a la capa 2, a la capa de enlace de datos. Y otra cosa también, que cualquiera de ellos, pues obviamente no van a manejar direcciones MAC. ¿Por qué? Porque corresponden a redes WAN. Van a manejar otro tipo de controles. Según el protocolo que se está usando, lleva asociado una serie de controles para poder para poder identificar las tramas y poderlas entregar correctamente. También nos hacen esta precisión. Estos protocolos de capa 2 ya se están reemplazando en las WAN por Ethernet, que es básicamente lo que se conoce como Metro Ethernet. Metro Ethernet es un protocolo que ya funciona en las redes WAN donde ya la tecnología ha cambiado. O sea, ya no es el mismo tipo, digamos, de tecnología. Eso es lo que va a dar lugar al cambio. Ok. Y nuevamente aquí nos muestran una topología en la que se puede ver que hay una tecnología de capa 2 distinta. ¿Sí? Cuando menos podemos en esta topología identificar cuántas tecnologías podemos encontrar aquí por las figuritas que nos muestran. ¿Cuántas tecnologías distintas podríamos identificar? ¿Alguien me dice? O sea, sin mencionar qué tipo, porque no, simplemente cuántos tipos de tecnologías podríamos identificar, sin identificar una tecnología en especial, en específico, sino generalizando nada más. ¿Cuántos tipos de tecnologías hay en esta red? ¿Alguien me dice? Sí, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Tres, profe?
Y en 5. 5. Por los segmentos sí tenemos 5. A ver. Por los segmentos tenemos 1, 2, 3, 4, así, 5. ¿Sale? Por los segmentos son 5. Ajá. Pero ya más precisas son 4. Es decir, esta ya sabemos que es una tecnología inalámbrica, ¿sí? Aquí tenemos una tecnología punto a punto, no nos dicen específicamente cuál, pero esta es una tecnología punto a punto. Esta también es una tecnología punto a punto, ¿sí? Esta podría ser una tecnología punto a punto, pero como nos pusieron aquí la nubecita, entonces nos da lugar a que aquí puede estar funcionando. Si es una tecnología WAN, eso es correcto, ¿sí? Es una tecnología WAN, pero es lo que nos están diciendo que esta tecnología que se está usando es distinta a esta y a esta. Ajá. Entonces, por eso podríamos decir que, en conclusión, y esta es otra tecnología, pues es una tecnología local, ¿no? Alámbrica. Entonces tenemos una tecnología local inalámbrica, otra tecnología local pero inalámbrica acá y alámbrica de este lado. Y aquí tenemos una tecnología WAN, que posiblemente sea la misma que se esté usando aquí, porque son punto a punto, posiblemente, posiblemente, pero pueden diferir, entonces puede ser correcta la respuesta que diste, que tengamos 5 tecnologías. Ajá. Pero donde hay seguridad que sí es distinta la tecnología es aquí. Ajá. Entonces podríamos decir que en conclusión, podríamos hablar de hasta 5 tecnologías distintas o cuando menos 4, ¿no? Si deducimos que aquí hubiera una misma tecnología, tendremos 1, 2, 3, 4. Si deducimos que hay una tecnología distinta por cada segmento, entonces tendríamos 5, ¿no? ¿Sale? Y cerramos. Vamos a ver si cubrimos todo. Bueno, en este tema, en este último tema. Dice, ¿qué capa de enlace de datos agrega a un paquete de capa 3 para crear la trama? Trailer y encabezado, ¿no? Ajá, encabezado y trailer, que es el header, ¿no? Ajá. Entonces, estuvo mal la traducción que les hice. Entonces, el encabezado y el trailer. ¿Qué agrega es la capa qué agrega la capa de enlace de datos al paquete para crear la trama? Efectivamente, el encabezado y el trailer. La siguiente es, ¿cuál es la función del último campo en la trama de la capa de enlace de datos? ¿Cuál es la función del último campo? O sea, la función del trailer o trailer. Sería La la primera, ¿no? detección de errores, ¿no? Detección Ajá, de errores. experimento de errores de transmisión. Ajá, para determinar errores. Ajá. Ujú. Muy bien, la que sigue. Dice, de las listas que nos muestran aquí, dice cuál de estas listas muestran los campos de capa 2 y de capa 3 en el orden correcto. Eso tiene que ver con con la penúltima figura, me parece que les puse, donde veíamos la información de capa 2 y la información de capa 3. Es la primera, creo. Ajá, la primera. La primera, vamos a ver. Dirección destino, origen destino, MAC y si dirección destino de la NIC, dirección origen de la NIC, ajá, es que sería la dirección MAC y la IP origen y la IP destino. La que sigue.
Dice, ¿cuál de los siguientes son protocolos de la capa de enlace de datos? ¿Cuáles de los siguientes son protocolos de la capa de enlace de datos? Y vamos a ver 3. Pues Ethernet. Ajá, el 800. primero, el segundo y el cuarto. Primero, segundo y el cuarto. Perfecto. 802.11, Ethernet y TCP. Ujú. Ok. Ok. Entonces, quedó perfecto. ¿Sale? Si no lo recordábamos, pues ya con esto recordamos esos elementos que en resumen vimos, ¿no? Que son importantes en la capa 2. Y si quieren podemos revisar. Nos da tiempo para revisar, a ver si lo hacemos de manera rápida, a ver qué tanto tenemos en todo, de todo el tema. De todo el tema, a ver si coincide, si hay algo nuevo. Dice que identificador se utiliza en la capa 2 para identificar de manera única a un dispositivo Ethernet. Que se utiliza para identificar a cada dispositivo de manera única, hablando en términos de Ethernet. La dirección MAC. La dirección MAC, esencialmente hay que recordar esa parte, ¿sale? La que sigue. Dice, ¿qué atributo de una NIC lo colocará en la capa de enlace de datos del modelo OSI? Pues también la dirección También la dirección MAC. MAC, ajá. Ok. La que sigue. ¿Cuáles son dos organizaciones, dice, de ingeniería que definen los estándares y protocolos que se aplican o que son aplicables en la capa de enlace de datos? Aquí, ¿cuáles serían? El ISO, ¿no? La ISO, vamos a poner. Ajá. Vamos a poner ISO, ahorita checamos. ¿Y cuál otra? La IEEE. No. La IEEE, ok. Vamos a ver. La que sigue. Dice que es cierto respecto a las topologías físicas y lógicas. La primera respuesta de las topologías físicas se refieren a cómo las tramas se transfieren en la red. La segunda topología lógica se refieren a cómo una red transfiere entre dispositivos, se transfiere información entre dispositivos. La siguiente es las topologías físicas despliegan la dirección IP, el esquema de direccionamiento IP de cada red. Y la última dice, la topología lógica siempre es la misma que la topología física. ¿Cuál es la correcta? Las topologías lógicas se refieren a la forma en que una red transfiere datos entre O dispositivos. sea, sería la segunda. ¿Sí? Ajá. Correcto, vamos a ver. La que sigue. Dice, ¿qué método es utilizado para administrar el acceso basado en contención en una red wireless? ¿Cuál es el método que se utiliza? La tercera, ¿no? La tercera. Ok, vamos a ver qué sigue. Un técnico, dice, a un técnico se le ha pedido desarrollar una topología física para una red que provea alto nivel de redundancia. ¿Qué topología física requiere que cada nodo, qué topología física requiere que cada nodo sea conectado a cada uno de los otros nodos en la red? ¿Cuál sería La la correcta? malla. La De malla. malla. Muy bien.
Vamos a ver la que sigue. La que sigue dice, ¿qué enunciado describe el modo de transmisión HAL duplex? La respuesta es la información es transmitida a través de la red en ambas direcciones al mismo tiempo. La que sigue dice, la información es transmitida sobre la red en una dirección a la vez. La que Esa es sigue, la segunda. esa es. Ajá, la Ya, segunda. entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es una función de la subcapa de enlace lógico? Respuestas define el acceso, los procesos de acceso al medio que son ejecutadas por hardware. La siguiente identifica qué protocolo de la capa red está siendo usado. La siguiente acepta segmentos y los empaqueta en unidades de datos llamados paquetes. Y la siguiente dice proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos. ¿Cuál es una función de la subcapa de enlace lógico? Pues la de qué tipo de red se está ocupando, ¿no? Ok, vamos a ver. La 2 va, la segunda pues. Sí. La que sigue. Dice, ¿qué método de control de acceso al medio de la capa 2 usa Ethernet con hubs Ethernets? ¿Qué método de control de acceso al medio usa Ethernet con los hubs Ethernet? ¿Cuál es La el tercera, método? ¿no? La tercera. Sale lo que ya no se usa hoy, pero que se usaba en las redes cableadas. Siguiente. ¿Cuáles son las dos subcapas del modelo OSI? Bueno, de las dos subcapas de la capa de enlace de datos del modelo OSI. ¿Cuáles son las subcapas que utiliza la capa de enlace de datos? Creo Mac, que una era la LLC, ¿no? Una era la LLC y la otra era la la Mac. Mac. MAC, ¿no? O es más que era. Es la que sigue. ¿Qué capa del modelo OSI es responsable de especificar el método de encapsulación utilizado para los tipos específicos de medios? Enlace de datos. Enlace de datos, no puede ser otra porque estamos hablando de la capa de enlace de datos. La que sigue. ¿Qué tipo de topología física puede crearse conectando todos los cables a un dispositivo central? La La de estrella. estrella. Estrella, la star. La que sigue. ¿Cuáles son dos servicios ejecutados o llevados ejecutados por la capa de enlace de datos del modelo OSI? Primera respuesta, se provee control de acceso al medio y lleva a cabo detección de errores. La siguiente determina la ruta para reenviar paquetes. La siguiente dice monitorea la comunicación de capa 2 construyendo la tabla de direcciones MAC. La que sigue dice fragmenta los paquetes de datos en un tamaño de MTU. La que sigue dice acepta los paquetes de la capa 3 y los encapsula en tramas. ¿Cuáles son dos servicios que lleva a cabo la capa 2? Una Creo de ellas es que la última. Una es la última. es la de que determina errores en los Ya, paquetes. determina errores, detecta errores. Sí, debe ser clave, ¿verdad? Ok. La última dice, aunque CSMA CD todavía es una característica de Ethernet, ¿por qué ya no se usa? ¿Por qué ya no es necesaria?
por el desarrollo de la operación HAL duplex, el switch, porque se hace uso de SSMACA, porque los switches de capa 2 son capaces de usar full duplex, porque existe una disponibilidad ilimitada virtualmente de direcciones IPv6, por el uso de velocidades gigabit Ethernet. ¿Cuál es la respuesta? Si recuerdas, por ahí se los ilustré con el packet. ¿No? No hay respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, se supone que es esta, porque los switches ya traen capacidad de full duplex. Vamos a ver cómo andamos. Sí, entonces nada más hubo una falla. Y aquí nos dicen cuál es la respuesta. Dice la EIA es una organización de estándares que es más conocida porque se refiere al cableado eléctrico, conectores y los racks que se usan para montar los equipos de red. Y la IEEE define los estándares que se aplican en la capa de acceso a la red. Entonces, en conclusión, las respuestas correctas, bueno, la IEEE debe ser correcta, es correcta de hecho, y la que también es correcta es la EIA. Si no, nos falla. Revisamos. Ay, me falló. Pues, ¿cuál es la buena? De modo que la llana no está para direccionamiento IP. Entonces aquí tenemos un detalle. Si no es esta, la EIA, tendría que ser la I2 nada más, pero aquí no tiene mencionada la I2. Entonces sí, yo estoy en que es esa la correcta. Si no me da aquí como correcta, ya anda mal esta pregunta. Sí, la I2 que no menciona ahí. Que la I2 es para las conexiones WAN. ¿De acuerdo? Habría que ver en español qué información nos muestra ahí. Pero sí me convence que también sea la I2. ¿Sale? ¿Preguntas?
¿Todavía siguen ahí? Sí, profe. Hasta ahorita ninguna.